Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que ya no confían en los New York Knicks. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña, ojalá pudierais verlo, a Javier R. Rodríguez en una magnífica escena de enchufarse el cigarro, pegar una calada sin mirar a la cámara como si fuese Don Draper en Mad Men. Bienvenido, Javi, ¿cómo estamos? Joder, un honor la comparación, la verdad. Además somos dos personas que estamos trabajando en marketing sin tener la formación ni los conocimientos para ello. Sí, bueno, sois los dos creativos, sois sí. los dos dados al cigarro y a la cerveza. Sí que es cierto que entre tú y John Ram igual hay unos 20 centímetros de diferencia. A lo ancho 20, a lo alto unos 40, sí. Bueno, para qué asunto. La verdad es que hoy tocaba hablar de iba a decir Milwaukee Bucks, de Minnesota Timberwolves, porque decidimos hacer como una especie de serial de los equipos que están en finales de conferencia. Y claro, la realidad, Javi, es que estamos grabando a miércoles. Esta noche, de miércoles a jueves, van a jugar el cuarto partido y van a poner probablemente los Oklahoma City Thunder ese 3-1. No, ya han puesto el 3-1, pueden rematarlo ya esta noche. Es decir, bueno, van a ganar sí o sí. O sea, cuando lo escuche la gente el lunes ya estarán en Cancún. Pero creo que era un momento muy bueno para poder hablar de una franquicia que ha sido un desastre. Más incluso que los Knicks. O sea, ¿quién ha sido más desastre, los Knicks o los Timberwolves en su contexto? Si dejamos de fuera el contexto, pues hay que decir Minnesota porque, coño, los Knicks durante los 90 hicieron cositas. Pero claro, si quitas el contexto de franquicia nueva y que, coño, unos tienen la ventaja de ser Nueva York, es que lo de los Knicks es prácticamente incomparable a nada. Porque sí, Charlotte y Sacramento son una banda, por ejemplo, pero claro, no tienen el mercado de Nueva York. No, es que en Minnesota yo recuerdo que cuando fue traspasado Juancho a los Timberwolves, me llegó que una de las reacciones fue algo así como, joder, qué puto frío hace por ahí. Sí. Y ese es un poco las sensaciones en general de todos los jugadores cuando dicen, bueno, te toca ir a jugar a Minnesota, que está en medio de la nada, está al norte de Estados Unidos y hace un frío del copón. Sí, de hecho, igual estoy yo equivocado porque está incluso más al norte que Toronto, que se parecían que cuando sacaron el logo este de We the North, es que no sé si era Minnesota la que se quejó diciendo, en plan, ¿qué logo tenéis si esto está más al norte? Pero bueno, incluso sí, correcto, está más al norte. se rumoró en su día. He hecho un chequeo rápido del mapa. Sí, se rumoró incluso en su día que el propio Ricky Rubio, cuando el draft andaba haciendo por las típicas maniobras de yo no quiero acabar aquí. A mí no me mandéis para Minnesota. Pero bueno, sí. Yo creo que está interesante porque cuando encontramos estas como finales de conferencia, hemos visto que gane quien gane. Que ahora parece, por ejemplo, que Minnesota no tiene mucha punta de que sea quien vaya a ganar. Gane quien gane va a ser histórico. Ese término tan manido. Vamos a encontrarnos con un par de franquicias que va a ser el primer título de su historia. Otros igual primera vez el título desde que se han juntado la NBA y la ABA. Y otro igual es desde la misma prehistoria. Con lo cual, sí. Y parecía que eran 4 historias interesantes. Así que vamos a hacer un repaso. Aunque esta de los Timberwolves va a llegar cuando ya estén muertos y enterrados. Muertos. Sí. Muertos y enterrados. La verdad es que están siendo, y esto lo hemos hablado tú y yo, unas finales de conferencia que a mí no me están gustando especialmente. No me parece que estén siendo sumamente entretenidas. Sí por parte de los Pacers y los Knicks, porque son dos equipos divertidos. Pero Oklahoma está pasando por encima. Ya habrá pasado por encima. Asumo que ya han pasado en ese sentido por encima de los Timberwolves. Pero creo que, y ya antes de darle paso a la introducción, creo que estos Timberwolves son una excepción a nivel histórico y no deben darse por hecho que van a seguir a futuro. Lo primero porque son los Timberwolves, lo segundo por la franquicia que tienen y la gerencia, y lo tercero porque en esta NBA ya es absolutamente todo impredecible. No, para mí está el interés ni siquiera en los Knicks, está en los Pacers, porque los Knicks, por incomparecencia de mi equipo, no deberían estar a estas alturas de la temporada aquí, pero bueno. Pero los Pacers sí me parece una historia interesante. Y a los Minnesota Timberwolves, lo hablamos ayer, estamos presenciando quizás el advenimiento de Anthony Edwards como el mejor base de la historia, porque hacer 2 finales de conferencia ya es interesante, hacerlo como siendo tú el mejor jugador del equipo, siendo base, es bastante más interesante, pero claro,
Lo ha hecho con Karl Anthony Towns y Julius Randle como sus principales referencias. Y Rudy Gobert. Y Rudy Gobert, es decir, este chaval está cargando con muchos pesos a sus espaldas y está haciendo cosas que no hizo ni siquiera Garnett allí. Efectivamente, es uno de los temas más importantes de los que vamos a hablar en este episodio número 57, donde ponemos el foco en unos Minnesota Timberwolves que han llegado por segundo año consecutivo a las finales de conferencia en una cima, inédita en la historia de la franquicia. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They don't work like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Desde que empezó el siglo XXI, los Timberwolves han llegado a más finales de conferencia que Sixers, Knicks o Bulls. Franquicias en mercados más grandes, con mayor poder de atracción y mejores proyectos. Primero fue Kevin Garnett y ahora un Anthony Edwards que ha superado todas las expectativas con apenas 23 años. Hace unas semanas, Javi, recuerdo que te decía que Anthony Edwards ya era uno de los jugadores más importantes de la historia de los Timberwolves y que quizá habría que hablar incluso por encima en términos de Kevin Garnett. Tú me picaste un poco, me mandaste creo que a la mierda, pero ahora yo creo que no solo tenía razón en ese momento, sino que ahora puedo decirte que estabas equivocado. ¿Cuál de las dos frases te gusta decir más? ¿Javi estabas equivocado o Javi tenía razón? Javi no tenía razón. No, Javi, tenía razón yo. Por ti. Vale, sí, claro. Bien. No sé, la verdad es que siempre suelo tener razón en última instancia. Bueno, Vivo con una soriana, así que eso es bastante complicado tener razón. Hay canales de YouTube que se dedicaron la tarde de ayer a demostrar que no la tenías, al menos desde su punto de vista. Calla. Están mejor esa gente en el sótano de la inmundicia que es el stalinismo. Pero bueno, hablemos de los Timberwolves y un poco antes de entrar a repasar a nivel histórico lo que ha ido ocurriendo en esta franquicia, creo que debemos detenernos un poco a explorar lo inusual que es que, primero, como decíamos al principio, un mercado como Minnesota esté aquí. Dos, que haya hecho las cosas bien después de elegir a un número 1 del draft, que no suele ser lo habitual. Y en tercer lugar, que se hayan cargado el año pasado a Phoenix Suns y después a los Denver Nuggets. Denver Nuggets campeones. Este año, Los Angeles Lakers de LeBron James y Luka Doncic, los Golden State Warriors sin Stephen Curry, pero con Jimmy Butler. Podemos ponerles el asterisco que queramos, como hemos hecho en muchas ocasiones con los de la conferencia este, cuando han llegado equipos, Pacers el año pasado o Hawks en su momento, por lesiones y circunstancias random. Pero creo que estos Timberwolves, aunque se hayan cargado a Lakers y Warriors este año, merecen estar ahí. Y si hubiesen tenido a los Rockets o hubiesen tenido... ¿cuál fue el otro equipo contra el que juegan los Warriors? Los Lakers. Si se hubiesen enfrentado a los Rockets, hubiesen Houston llegado. Rockets. Sí. Fue uno y los Sí. Lakers. Claro, No, y el otro los Lakers sí. porque se enfrentaban en primera ronda, sí. O sea, hubiese sido cualquiera de estos tres, les hubieran ganado sí o sí. Sí, y me parece digna de mención porque yo que no soy muy fan del revisionismo histórico, salvo cuando es necesario, y siempre hemos hablado aquí, por ejemplo, de toda la mierda que se le echó a Harden, pero llegó a estar a un partido de las finales contra seguramente uno de los 2-3 mejores equipos de la historia. Estos Minnesota Timberwolves que han hecho 2 finales de conferencia consecutivas, lo que les ha separado y va a separar de las finales ha sido este año la mejor defensa que he visto en mi vida, porque la defensa de Oklahoma es de nuevo... Espera, que Javi, Sí. es una pregunta que le planteé el otro día a Losilla. ¿Es la mejor defensa que recuerdas de un equipo NBA? Porque yo no he visto algo igual. O sea, te lo digo completamente en serio. Sí, evidentemente los Warriors te asfixian a nivel ofensivo y lo hacían muy bien en defensa, pero no eran esto, ¿eh? No, Esto es una locura. yo tengo como 2-3 cimas de lo que he visto en directo, porque obviamente no te voy a empezar a hablar de la defensa de los Knicks o de los Miami Heat de los 90, porque eso no era defensa, eso era básicamente un asalto a mano armada y violencia. Pero yo, de las 3 cimas que tengo, que son los Celtics del 2008, los Pistons del 2004 y los Golden State Warriors
cógelo del 15 al 18 o hasta que se va a Durant básicamente, porque sobre todo la que tenían cuando el Durant prelesión, eso era una barbaridad. Sí que en ataque tenían todos los recursos del mundo y alguno más, pero es que en defensa era insoportable. Cuando ponían a KD de 5, Draymond Green, que estaba entrando y saliendo del perímetro, todo ello teniendo que compensar el agujero que suponía Stephen Curry me pareció una barbaridad. Pero claro, es que estamos hablando de una defensa igual de versátil que cualquiera de las que hayamos mencionado anteriormente, que queda esa cima de los Golden State Warriors, encima sin tener el agravante de tener que tapar en un agujero defensivo, porque Sai, tanto en actitud como en aptitud, es un defensor más que competente. Luego le añades el punto de que son 8 jugadores, 9 de rotación, que es el equipo más largo largo, valga la redundancia, que tenemos en estos playoffs, con lo cual se comprende de que entre quien entre van a seguir mascando muelas. Y dice, claro, te pones, yo por ejemplo, me pongo a mirar el punto de vista de lo que se habló durante el primer partido, de todo lo que fallaron los jugadores de Minnesota, De los Timberwolves. no llamados Ujú. SI, y dices, bueno, sí, es que son tiros liberados, pero son tiros liberados en los que estás viendo a un tío que te está viniendo a comer los dientes, que eso es la tensión que te genera. Y todo lo que dices, vale, es un tiro liberado, pero un poquitillo a medias. No es que el país no se quede Ujú. parado. Yo es la mejor defensa que he visto. No sé si los números lo demuestran, me llevan la contraria, pero yo es lo mejor que he visto. Y claro, por un lado ese es el equipo que le va a separar este año de las finales. Pero es que lo que le separa el año pasado de las finales es un jugador histórico. Digo, es decir, en su mejor momento de su carrera, pero es difícil decirlo cuando yo andaba con las rodillas sangrando y sudando torresnos. Pero bueno, no deja de ser Luka Doncic en una misión. Y dices, pues de aquí igual que tenemos que poner en valor lo que logró Harden y quién frena a Harden, lo que ha separado a estos Minnesota Timberwolves de haber estado en unas finales de la NBA, que es algo que nunca jamás han conseguido y que hay muchos equipos y muchos jugadores que no han llegado ni a Qatar, sí me parece más o menos. Bueno, más o menos no, me parece completamente relevante. Eso y lo que va a suponer esta hipotética eliminación en algún que otro momento, porque ya a estas alturas de esto lo doy por hecho, de los Timberwolves para el desarrollo de la carrera de Anthony Edwards. Que lo ponías tú el otro día en Twitter, que este muchacho tiene 23 años, que cumple 24 en agosto. Es Hmm. increíblemente joven. Que de nuevo, ya sabemos que esto no significa nada, que puede que jamás vuelva a playoffs, que mañana se parta una pierna, que los Timberwolves le envíen a los Wizards y arruinen completamente su carrera. Eso está fuera de lo que podemos prever nosotros. Pero la realidad es que estamos hablando de un jugador de un calibre ofensivo a la altura de muy pocos, que tiene, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, esa capacidad para marcar la diferencia en los aspectos donde no se puede medir. En actitud, en compromiso, en entrega. Por ejemplo, el año pasado que se le achacaba que tiraba poco de la larga distancia y penetraba poco, que dependía mucho de la media distancia. Este año lo hemos visto lo contrario. Hemos visto cómo se ha volcado en un perfil mucho más analítico. El tío penetra que da gusto, dentro y fuera de la cancha. El tío lanza desde el triple a un volumen increíble. Y claro, pues bueno, pues pasan partidos como ese Game 4 donde falla todo, pues ¿qué quieres que te diga? Prefiero que... No me parece algo negativo necesariamente que Anthony Edwards con 23 años te firme, me lo invento, un 5 de 35 en tiros de campo. Sí, yo me quedo más con la parte de que es lo más impropio de alguien de su edad, de esos 23 años, que es el hecho, tiene ese primer partido en el que para mí él juega a un grandísimo nivel, porque está haciendo siempre la jugada correcta y la está haciendo bien, y lo que le están fallando es que sus compañeros no están siendo capaces de anotar los tiros. Uh-huh. Y quizás esto otro jugador, sobre todo con 23 años, no lo lee y cuando se le critica por el Game 4 lo que está haciendo es lo contrario. Es decir, ha sabido leer que sus compañeros no están teniendo la finura de muñecas para meter esos tiros liberados y dice, pues me las juego yo. Y las falla. Pero de nuevo, estamos hablando de que, igual que está fallando a sus compañeros, tiene delante una de las mejores defensas de la historia, que de nuevo cada uno lo ponga donde quiera. Es decir, el tío ha sido capaz de leer lo que está pasando en pista en un game, ha sido capaz de ajustar al siguiente, no lo han entrado por las razones que ya hemos comentado, y claro, hacer eso con 23 años, porque generalmente lo que vemos en muchos jugadores jóvenes, sobre todo, es el obcecarse. Tienes Uh-huh. al que igual insiste en hacer toda la serie lo que ha hecho durante el primer partido porque es lo que le demanda el entrenador y porque objetivamente es algo que está haciendo bien, o obcecarse en lo que hizo en el Game 4, que es decir, pues me las juego yo todas y a correr. Pero tener la capacidad de leerlo, a mí me parece más que interesante, sobre todo cuando eso tiene 23 años, porque lo mismo que puse en Twitter, ya nos ha pasado, o ya ha pasado mucha gente con Tatum, que se le critica en plan que si perdió aquellas finales, que si aquellos partidos contra Miami Heat y te saltan el mantra de
esto Jordan, esto de LeBron, esto no lo hacían. Mentira, sí que lo hacían. Tienes miles de partidos de Jordan con un 8 de 24, pero a patatas. Tienes miles de partidos de Kobe de 8 de 24. 10 veces más. 10 veces más. Incluso. Pero claro, no puedes estar comparándome lo que está haciendo un chaval con 22 el año pasado y 23 años con lo que estaban haciendo 4 de los 5 mejores jugadores de la historia en su puto prime. Que de nuevo, si tú les estás comparando contra eso, les estás dando yo un valor. Estás diciendo, este chaval de 23 años lo estoy comparando con lo mejor que ha pisado una cancha de baloncesto en su prime. Y dices, vale, gracias. Pero es que la comparación siempre va a ser negativa, porque de nuevo, estás hablando de auténticas bestias. Y estás hablando a No. posteriori, cuando ya sabes lo que ha hecho este y lo que ha hecho el otro. O sea, estás comparando, Claro. es una comparativa absolutamente viciada. Y que encima de base es un base. Que los bases, otra cosa que tienen es que su prime, su punto de maduración llega más tarde por precisamente todo lo que tienen que leer, todo lo que tienen que aprender. Lo mismo el prime de un jugador interior que dices, vale, y eres dominante físicamente, tienes que aprender 3-4 cosillas, pues igual lo alcanzas con 23 años. O mira el caso de Embiid. Alcanzó su prime en su tercer año de carrera y no añadió nunca más, nada más a su juego. Mientras que en los bases siempre es mucho más tardío. Y digo, me parece muy injusto el jugar desde esa perspectiva, que lo entiendo. Hay mucha gente que igual está cansada de oír hablar de él porque sí que había una narrativa forzada por ponerle como que era la NBA cuando ni siquiera estaba todavía ahí. Pero seamos un poco justos, son 23 años. Es Piensa que estaban, que estaban haciendo todos esos que tú comentas o que los comparas a los 23 años. Yo currar como un gilipollas. Ya, no. El tipo que te dice, te pone Sí. el ejemplo de LeBron, dices, vale, LeBron llegó con una panda de pacos a. Sí, pero era a la las conferencia, finales. era la conferencia este. El comparativa Sí. que te iba a lanzar era de Luka, que llega a finales de conferencia en 2022 con 22 años. Que no está nada mal. Perdón, 23 años ya porque es del 99. O sea, 23 años, no está nada mal. Dwayne Wade, por ejemplo, que también es otro ejemplo bastante parecido, llega a unas finales de la NBA con 24 años, previamente unas finales de conferencia con 23. Pero de nuevo, Shaquille O'Neal al lado. Claro. No, y lo que comentas de Doncic, que es un caso parecido en algunos aspectos, llega a esas finales de conferencia muy joven, ese verano lo desmantelan el equipo. Es un equipo, pasa una temporada en la que creo que ni siquiera hacen play-in o hacen play-in. No, entran entran directamente desde playoffs. No, te hablo de la La temporada siguiente, sí, la intermedia. siguiente es Claro. la que tanquean para conseguir a Darius Lively. Esa es lo que te digo. Y en el caso de Wars no fue un desmantelamiento tan bruto como el que hicieron los Dallas Mavericks, pero coño, le han cambiado su segundo jugador más importante, que es Karl Anthony Towns, y al año siguiente con un jugador completamente distinto, como es Julius Randle, no en resultados, que los resultados que ofrecen ambos son bastante parecidos, pero sí en estilo de juego, te vuelve a hacer unas finales de conferencia. Y de nuevo, en un oeste, que si bien he estado diciendo todo el año que no es que sea muy competitivo, sino muy igualado, pues bueno, en esa misma igualdad vuelven ellos a sobresalir sobre el resto. Y dices, joder, vamos a poner un poco en valor lo que hace este chico, que sí, te dije que hasta que no consiga el MVP no puede estar a nivel de Kevin Garnett, pero coño, si ha hecho 2 finales de conferencia, tiene que ser a la fuerza el mejor jugador de la historia de esa franquicia. Es que por ahí pasa Kevin Love y no ha conseguido lo que ha conseguido este chaval. Y ha pasado Andrew Wiggins, ya ha pasado Ricky Rubio, ya ha pasado Zach LaVine. De hecho, esto me permite meter un poquito la cuña de cómo ha ido evolucionando la franquicia desde sus orígenes hasta la llegada de Anthony Edwards, que es también una de las razones por las que queríamos hacer este episodio. Y el proyecto se inicia realmente con Kevin Garnett, porque estos llegan en la expansión de los años 80. Es un proyecto que nace y crece muy rápido. Kevin Garnett llega a una franquicia sin orden y sin sentido en un aspecto que le entrenaba Musselman, un entrenador mítico de college, y que me he puesto a mirar qué jugadores eligieron, porque claro, un equipo que es franquicia de expansión tiene picks buenos por inercia. Eligen Pooh Richardson, estoy hablando todo de picks de lotería, Pooh Richardson, Felton Spencer, Luke Longley, Christian Leitner, apuestan por Christian Leitner con el pick número 3 y por Isaiah Ryder, que conocido única y exclusivamente por ser el siguiente Jordan y hacer un concurso de mates en los 90, en los primeros años. Pero evidentemente es un fracaso. Y no es... O sea, para que te hagas una idea, Javi, su mejor temporada hasta que llega Kevin Garnett es de 29 victorias. Sí. A ver, lo de Leitner lo entiendo porque hay que ponerse en el momento y estamos hablando de que en eso se hablaba de él como el mejor jugador universitario desde Karim, prácticamente. Es de lo que era el narrativo que lleva. De hecho, recordemos que el mismo error que comete Minnesota lo cometen en los Juegos Olímpicos cuando Dream Team, que le llevan a él en lugar de llevar a Shaquille O'Neal, por ejemplo, que era la otra opción que podías haber elegido de ese año. Pero claro, no, aparte de tener errores en elecciones, a mí me llama Que es una tónica errores habitual en los Minnesota Timberwolves. y que ni siquiera están en el top histórico, porque ahí yo creo que Portland
tiene cosas que decir y que comentar. Sobre todo tienen lo que yo llamo el síndrome Rick Pitino, que es, una vez que hago la lección, cagarla lo antes posible. Porque luego lo comentábamos, lo que esta franquicia es una franquicia que son los que consiguen los derechos de Brandon Roy, los rastrean, los traspasan ese mismo día. Esta franquicia es la franquicia que se hace con Ray Allen y la mueve ese mismo día. Es decir, por estar hablando que 2/3 del Big Three que montan los Boston Celtics, estos pueden haberlos tenido no solo en su prime, sino 10 años antes y hacer cositas. Es una franquicia que se vuelve loca. Que de hecho recordemos que tenemos un límite de un techo salarial por culpa de ellos, por la barbaridad de contrato que le dan a Kevin Garnett, y que como le dan esa barbaridad de contrato a Kevin Garnett, que se pone loca toda la NBA diciendo, en plan, no, chicos, aquí hay que frenar porque si no esto se nos va a ir de las manos, que somos millonarios, pero también tacaños, por culpa de ese contrato luego cometen dos barbaridades, que la primera es al jugador que se traen, que lo hemos mirado antes, vamos a olvidar por... No, el anterior, el que traspasan por Stephon Ray Marbury. Allen. Por Stephon Marbury. Luego, con él en sus filas, dicen: no, es que igual nos pide contratazo. Lo traspasamos. Es decir, no solo pasas de Ray Allen, sino que luego encima cometer la barra basada de por el mismo problema en el que te has metido tú de contrato, es decir, no me quedo con él. Pero es que luego, posteriormente, Mahale, que estaría, pues yo que sé, muy a gusto en su ciudad natal, dice: oye, la NBA es tonta, no como yo que soy un genio. Y si firmo un contrato completamente ilegal y bajo manta con Joe Smith, que también algún día habrá que hacer un especial sobre los contratos de Joe Smith que han estado pagando, por ejemplo, los Pistons hasta hace un par de temporadas porque decidió ser triplista, y le sancionan con 5 años, sin rondas del draft y con pasta, que dices, Mahale. Y luego cuando se acaba esa sanción del draft es cuando dice, vamos a hacer el traspaso más grande de la historia y resucita a mis queridos Celtics. Es que no hay nada al derecha. Es que estamos hablando de 35 años de historia de la franquicia y han tenido 7-8 temporadas con Garnett por encima del 50% de victorias. La de Tom Thibodeau, que luego consigues hacerlo porque tienes a Jimmy Butler. Pero cuando Jimmy Butler se cabrea con Towns y con Wiggins, decides ponerte de parte de estos últimos dos, que dices, hay que tener entiendo que estómago. entiendo que igual Butler es insoportable, pero si miras cómo ha quedado cada franquicia, pues de que se la haya movido, no han quedado mejor. Igual no tengo que ponerme de En su parte de defensa, estos dos. he de decir que solamente había habido un traspaso previo con Jimmy Butler. No teníamos todo el historial. Ahí es donde empieza la leyenda de Jimmy. Claro. Sí es cierto que es de cuando no, es Sixers, Claro. no post. De ahí se van los Sí. Sixers. Magnífico. Correcto, sí. Y dices, bueno, aún así te quedas con la parte equivocada y es un continuo hacer cosas para luego liarla y todo esto sin entrar en el que es quizás el error. No el más grave, pero sí el más comentado, que es aquella noche del draft en la que eligen a 2 bases por delante de Stephen Curry. Hay que ser bastante nefasto en la gestión para, lo primero, elegir 2 bases en el draft, en posiciones Correcto. de lotería, y no jugártela con No. Stephen Curry. No en posiciones de lotería, elegir 2 bases en el top 10. Y seguidos. O sea, pues son 5 y 6. Sí. Es ridículo. Es decir, ¿qué haces? Mira, antes de entrar en temas de draft y tal, creo que hay una figura que se pasa bastante por alto en toda la historia de los Timberwolves, como es la de Flip Sanders, que falleció de cáncer hace unos años, y que sin él no se entiende toda la época de Kevin Garnett. Juntos pasan desde la 95-96 hasta la 2004-2005, que es la siguiente a llegar a finales de conferencia. Flip Sanders llega a mediados de la 95-96, hace yo creo que bastante buena temporada, hace 20-40, pillando el equipo a 20-22 partidos de arrancar el curso, que es en el año rookie de Kevin Garnett, y el equipo renace. En su primera temporada completa con Flip Sanders y con Kevin Garnett, consiguen 40 victorias, se meten en playoffs y alargan durante 8 temporadas esa racha. Y claro, esto nos lleva al punto más alto de esta franquicia hasta el año pasado, que había sido llegar a finales de conferencia en 2004. Y me he destacado algunos de los movimientos que hicieron, que la verdad es que es bastante reseñable que una franquicia que luego fuese capaz de hacer todas esas cagadas que ha sido mencionando por parte de Mahale, fuese capaz de hacer algo también. Junio de 2003 traspasan al mencionado Joe Smith, que fue la mayor cagada que yo recuerdo de una gerencia, por Sam Cassell y por Ervin Johnson. Buena operación. Sam Cassell, un gran jugador que esa temporada se convierte All-Star, All-NBA y acaba 10º en la votación por el MVP, que me parece magnífico. Kevin Garnett es MVP ese año y además previamente se traen a Latrell Sprewell en un traspaso a 4 bandas por
Mark Jackson y Terrell Brandon. A Terrell Brandon yo no lo tenía ubicado, a Mark Jackson en los Sixers sí. Y firman por el camino a Fred Hoiberg, que se convierte en uno de los principales revulsivos del banquillo. Es una gestión magnífica, por debajo del radar, de las cuales, si lo ponemos en el contexto actual, sería lo típico que hubieran hecho, vamos a poner así, unos Indiana Pacers para dar el salto adelante. Creo que tienen bastantes paralelismos estos con los Timberwolves de entonces. Sí, y que encima es la única manera de construir algo en un mercado pequeño, que lo hemos comentado mil veces, es lo típico, el típico traspaso, la típica construcción que esperan los Indiana Pacers o que estuvimos viendo durante 20 años en Utah, que es hacer movimientos un poco bajo el radar que te está dando jugadores profesionales de baloncesto, que es lo que necesitas para jugar. No irte a por el nombre, que es un error que suelen cometer estos mercados y que de nuevo, en Minnesota quizás muchas veces no han cometido por tacañería, porque más allá de después, no sé si el traspaso el fichaje de aquel contrato a Garnett o lo que luego pasa con Joe Smith les mete un poquitín de miedo, pero hay que comentar, aparte de la figura de Flip Saunders, sobre todo hay que ponerla en valor por el hecho de quiénes son sus propietarios. Porque son una banda de mangurrianes completamente tacaños que llegaron hasta cometer incluso el error, que han estado en juicios ahora por la venta, porque vendieron por 1.000 kilos una cosa que todo el mundo sabe que valía 3.000. Y que cuando ellos se dan cuenta, que es cuando ya has firmado la venta, y dices, no, a los juzgados, que me he equivocado. Y dices, obviamente te has equivocado. Es que estás viendo que se han vendido a los Phoenix, que se han vendido Atlanta por más pasta. Es obvio que te has equivocado. Pero sí que también muchas veces es redundante decir esto cuando dice, bueno, esta franquicia ha elegido bien, a pesar de todo, porque ha elegido a Kevin Love, porque ha elegido a Ricky Rubio, que parecía que iba a ser lo que luego al final el pobre hombre nunca fue siendo. Y dices, vale, sí, pero es que eso lo hacen todas. Es muy difícil equivocarse siempre. Uh-huh. Salvo que sean los Sacramento Kings. Sí, obviamente. Es que los Sacramento Kings. Y dices, sí, tienes aciertos, pero es que es prácticamente imposible no tenerlo. Luego lo que sí se le puede criticar es la gestión de esos aciertos. Porque, aunque en algunos casos como el de Kevin Love, a posteriori parezca una barbaridad, coño, está recibiendo 2 números unos consecutivos. Y acuérdate, lo hemos dicho muchas veces, Andrew Wiggins en 2014 parecía que iba a ser LeBron James. Venía con el mayor hype desde LeBron James, que luego ha sido superado por casos como el de Zion, como el de Wemby, etcétera, pero venía con el mayor hype que yo he visto desde LeBron James. Y dices, bueno, ha sacado por Kevin Love, que de nuevo, de aquella parecía el típico Al Jefferson, el típico jugador que parecía muy bueno en entornos muy negativos, porque yo me acuerdo sobre todo la época esa de 2011, de cuando estábamos todos viendo a Minnesota por Ricky Rubio, básicamente. Teníamos que darle el MVP a Kevin Love, es una vergüenza que no le den el MVP claro, a Kevin Love. Era un tío que te estaba haciendo 20-20, pero claro, era el triple 20, porque era 20 rebotes, 20 puntos, 20 victorias. Era Y dices, sí, que luego gana un anillo con LeBron James, pero dices, no estaba siendo determinante, no estaba siendo capaz de conseguir victorias, porque quizás lo que aportaba en el coste defensivo no era tan espectacular. Pero es un equipo, es incluso las figuras que han tenido que se han ido más o menos a adaptar. Porque, por ejemplo, Adelman, que parecía el antijugadores europeos por su época anterior, confía mucho en Ricky Rubio, confía mucho quizás demasiado, en jugadores como Westbeth. Y dices, vale, se han ido adaptando. En plan, la elección de Derrick Williams, que ahora todo el mundo la considera un desastre. Derrick Williams es un jugador que llegó 5 años antes de la NBA. Porque aquí eran estos típicos swingers que dicen, no es ni un 4 ni un 3, ¿dónde vas con esto? Y que son los que están dominando la NBA en la actualidad. Perfiles como Kevin Love que dices, esto que es un 4, es un 5, ¿qué coño me vale? De nuevo ya puedes saber, se vio lo que luego hizo años después. Estuvieron haciendo elecciones ciertamente extrañas, pero aunque encajaban con una visión de baloncesto que quizás estaba 5 años por delante. Vamos a repasar un poco esas elecciones de draft, porque después de lo que decíamos de llegar a las finales de conferencia en 2004, al año siguiente es un desastre, tienen múltiples lesiones, tienen muchos problemas, Flip Saunders es despedido, Latrell Sprewell se convierte en su particular Jimmy Butler, con la mítica de tengo una familia que mantener, no renueva y después no vuelve a jugar ningún partido en la NBA. Sam Cassell, como digo, tiene problemas físicos, sale al final de esa temporada con destino a Los Ángeles Clippers y empiezan a hacer cosas muy raras, apuestan por Ricky Davis, que tiene una temporada increíble en 2006, apuestan por Marcus Banks, por Mark Blount, y en las 06-07 ya KG dice basta. Pero, y aquí es lo importante, las selecciones que hacen de draft, que me las he estado sacando. 2007, Corey Brewer por delante de Joakim Noah o Thaddeus Young.
Corey Brewer tenía muy buena pinta en Florida en su momento. Creo que estaba en Florida. Tenía pintaza. Tenía pintaza. Desastre total. Kevin Love, jugador de UCLA, que había hecho muy buenas actuaciones en college. Oye, en realidad es un traspaso originalmente por O.J. Mayo. Perfecto, gestión magnífica. Y además Kevin Love al año siguiente, en su año sophomore, pierde mogollón de peso, para que nos acordemos. 2009, lo que decíamos, Ricky Rubio y Johnny Flynn. Ricky Rubio, buena elección. Johnny Flynn, nadie lo vio. Nadie sabe qué ocurrió con ese hombre. Sí, un momentín, porque es una cosa que siempre quiero decir cuando siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente se entere, porque aquí en España lo vimos, sabíamos lo que era Ricky Rubio y sabíamos lo que pintaba. Pero en Estados Unidos había un hype incluso diría mayor, porque más allá de la comparación completamente errónea con Pete Maravich, porque no pueden ser jugadores más distintos en su manera de entender el juego, pero oye, tiene el mismo peinado. Y son blancos. En el año 2009, cuando Bill Simmons saca su libro del básquet y hace sus 100 mejores jugadores de la historia, deja 2 puestos vacantes. Uno para Kevin Durant, que lleva un par de años haciendo lo que hacía, y el otro que deja vacantes para un Ricky Rubio que ni siquiera aún había debutado. Con lo cual, cuando hablemos del error de elegir 2 bases por delante de Stephen Curry, digamos uno porque el hype que tenían con Ricky Rubio se lo iban a comer todos. Ricky Rubio es un profesional desde que tiene 14 años, ¿vale? Sí. Lo más comparable a Ricky Rubio es Luka Doncic en la historia del baloncesto profesional. Lo más no, lo único. Sí, y si me apuras, tienes a Kareem Abdul-Jabbar, pero estamos hablando de un mundo completamente diferente. No, te hablo por el punto de ser europeo. Exacto, sí. Claro. O sea, Wemby tampoco lo puedo considerar, pues es un tío de 2.20. Hubiera sido bueno en cualquier época de la historia y habría sido determinante en cualquier momento. Pero bases o jugadores de ese perfil no ocurren, no suceden. Y Ricky, pues bueno, ha tenido muchos problemas y ha pasado muchas cosas muy complicadas. La cagada es Johnny Flynn. Sí, no, lo de Johnny Flynn. Y de hecho, hay que recordar, no estoy haciendo números de locura, no hay que caer en la trampa que hacen muchos del está disputando el rookie del año a Kyrie Irving, porque no lo está disputando. Kyrie Irving iba a ser Ricky del Rubio, se partiese o no la Ricky. Vamos, Ricky del Rubio, esa me gusta, Ricky del Rubio. Perdón. Iba a tener, tuviese o no tuviese esa lesión, nunca iba a disputarle el rookie del año, pero era unos Minnesota Timberwolves que no solo en España, que la gente los veía, porque eran entretenidos, que de nuevo, es lo que decimos siempre, ganes o no ganes, intenta molar un poco, porque lo peor que puedes tener aquí en la NBA es el ostracismo. Que se lo pregunten, si no ahora esta temporada a Oklahoma, que de nuevo, como ganan, y eso molesta, a nadie le importan. Ahí solo hay que ver las audiencias. Es decir, hay que ponerlo en cuarentena, eso de los 2 bases por delante de Stephen Curry. Sí. Es una cagada, pero de nuevo, Stephen Curry llegaba encima con muchas dudas. Porque no sabían si era un base, si era un escolta, era delgadito, luego encima tenía las dudas y luego se corroboraron con lesiones en el tobillo. Es decir, no es tan fácil haber visto eso. Sí, no, estoy de acuerdo. No es tan fácil ver a Stephen Curry, las cosas como son. No. Bien, año 2010, Wes Johnson, un mítico jugador de contratos de 10 días de los Lakers en pretemporada. Derrick Williams, que lo mencionabas en 2011, número 2 del draft, en un draft malo de narices. Y aquí me pueden decir que si... Creo que ese es el año de Klay Thompson, si no me equivoco. Bueno, ¿quién iba a pensar que Klay Thompson iba a convertirse en un tirador del copón? Me pueden contar milongas. 2012 no tienen pick. 2013 eligen a Trey Burke y lo mueven por Gorgui Dieng y Sabbath Muhammad. Un Sabbath Muhammad que a mí me encantaba en UCLA, pero bueno, eso es tema para otra historia. 2014, Zach LaVine y Wiggins a cambio de Kevin Love. Bueno, 2015, Karl Anthony Towns. No tenían perfecto, lo hicieron genial. 2016, Chris Dunn, y aquí se empieza a complicar la cosa. Chris Dunn, ojo, que tenía pinta de que iba a ser un base defensor y hasta este año no se ha convertido en un jugador de baloncesto. 2017, Lauri Markkanen, y lo traspasan por Jimmy Butler en ese traspaso donde también sale Zach LaVine. Imagínate, Karl Anthony Towns, Zach LaVine, Andrew Wiggins en su momento y Lauri Markkanen. Luego tengo alguna más, No, pero es que lo que dices, y súmale en plan que podrían haber tenido 20 años antes. Y Ricky Rubio, porque creo que Ricky Rubio no había salido todavía, por ejemplo. Tengo que podrían haber tenido un periodo de 2 años con Kevin Garnett, Ray Allen y Roy, soy imbécil. Y ¿Sam Cassell? No, coño, el base de Portland. Brandon Roy. Mi puto jugador favorito, Brandon Roy. Sí. Y dices, es que son cagadas contigo. Encima hay que mirar un día lo que pasa en esta franquicia con los bases, de verdad. Porque lo primero, pasas de Brandon Roy, lo eliges y lo mueves. Luego haces lo de los 2 bases por delante de Stephen Curry. Pero es que no contento con eso, luego te traes a perfiles como el de Svett o como el de Ritnauer, cuando te parece que
ya has encontrado tu base con Ricky Rubio, pero no contento con eso, a Brandon Roy, que lo has despreciado cuando iba a ser un jugador o que tenía esa pinta, cuando ya está con 50.000 problemas de rodilla, cuando ya literalmente lleva unos meses retirado, lo vuelves a traer. Y dices, ¿qué pasa? ¿Cuántos bases queréis tener? ¿Queréis tener 7? Es que, a ver si nos sale bueno. Lo de Brandon Roy es incomprensible. Y luego esta, que no la tenía, pues la había olvidado completamente. 2019, eligen originalmente a Cameron Johnson y lo traspasan por Jarrett Culver. Jarrett Culver. Jarrett Culver, que ha jugado 3 temporadas en la NBA. O sea, les envían a Dario Saric y a Cameron Johnson a cambio de Jarrett Culver. Me parece una cagada a la altura de la de Brandon Roy. Es de admirar su capacidad para, en la época más dominada por los aleros, más allá de Wiggins, que les cae un poco del cielo, porque tenías que elegir, sí, ¿qué aleros ha tenido relevante Minnesota en los últimos 15 años? Jaden McDaniels. Es que incluso, y es que prácticamente lo segundo que tienes es un Saric al que también mueves, que dices, ¿qué haces? ¿No estás viendo hacia dónde se mueve esta liga? Y dices, no, vamos a coger 800 bases, vamos a tener interiores, que antes de Karl Anthony Towns, ahí la referencia de pintura era Pekovic. Grande. Dices, O sea, pero te vamos enteraste a- lo de Pekovic, ¿no? Que ha sido detenido Sí, por sí. pertenencia Qué sorpresa, a banda, a crimen organizado. Y dices, qué sorpresa un señor que se llama Pekovic que con ese aspecto, que tenga esos antecedentes. Y dices, ¿por qué no cogéis ningún alero? ¿Por qué parece que os habéis adelantado un poquitillo con Derrick Williams y esta gente y luego os tiráis 10 años en lo que, de nuevo, lo más relevante son Saric y Wiggins? Y dices, ¿por qué? No, es que no puedes echar el vistazo a ninguna otra franquicia y ver esa poca disponibilidad de gente en el perímetro. Y de nuevo, volver al mismo, es de admirar lo de Anthony Edwards. Porque si hemos dicho quiénes han sido sus jugadores interiores más relevantes, ¿quién es el mejor alero que le han dado en esta época, en estos últimos 5 años a Anthony Edwards? Es que, insisto, Jaden McDaniels, que es magnífico. Jaden McDaniels, pero Jaden McDaniels. Es que no hay mucho más. Es decir, no sé qué es lo que falla allí, porque luego te pones a mirar también lo que han hecho en cuanto a entrenadores y es un dar bandazos de un estilo al contrario de manera consecutiva que dices, ¿por qué no hay nadie a los mandos? Es que incluso la llegada de Chris Finch, que se produce en el despido de Ryan Saunders, cuando hacen 7-24, es un movimiento bastante polémico porque, y recuerdo un comunicado que sacó la Asociación de Entrenadores dirigida por Rick Carlisle, porque habían fichado a un asistente durante la temporada, que eso no se hace, y sin negociaciones previas, sin avisar, cosas como rompiendo un poco el código de lo que suele ser habitual en la NBA. Cuando tú despides a un técnico en temporada, pillas al que esté libre, o das entrada a un interino y ya está, y te quitas de problemas. Pero esta gente dijo, bueno, en este espacio, en este concreto, creo que fue Gerson Rosas el que lo trae, si no me equivoco, lo voy a mirar rápido mientras hablamos. Sí, fue Gerson Rosas, que luego sale por un escándalo complicado, un poco al estilo Ime Udoka, pero la verdad es que Chris Finch a mí me sorprendió, no tenía ningún tipo de esperanza, y además esa segunda mitad de la temporada de los Timberwolves, la 2021, fue bastante terrible, porque recuerdo que me tocó cubrirla por Ricky y por Juancho, y lo ha hecho muy bien, pero es lo que dices, no es lo habitual. Hemos visto a Saunders, hemos visto a Sam Mitchell, a Thibodeau hacerlo realmente mal, salvo ese año de Jimmy Butler, porque era presidente de operaciones y entrenador, a Dwayne Casey, que tiene una de sus primeras oportunidades en esos Timberwolves, Randy Whitman, Kevin McHale incluso baja a entrenar al equipo. Qué desastre de franquicia, Javi. No, y todo lo que sumado, lo que te he dicho, todos los bases, sin olvidarnos que por ahí pasaron también Jeff T y Derrick Rose, que dices, en plan de, ¿cuántos? ¿Queréis tenerlos a todos? Te lo juro, es que cuanto más pienso, pero dices, es que no he visto estabilidad en ningún momento, porque tú miras, su jugador es franquicia y ciertamente no es un equipo que haya tenido un vacío en ningún momento, porque de Kevin Garnett pasas a Jefferson, que bueno, nadie se acuerda de él, pero recordemos lo que era en su día, para Shaquille Love, para sacar Anthony Towns, ya para Anthony Edwards. Pero claro, miras de lo que lo han rodeado y dices, en cuanto a compañeros, nunca ha sabido rodearles bien. Han sido talentos generacionales y se las han más o menos apañado, pero nunca han estado más allá de ese 2004, y ahora quizás en 2024. 18. Ah, bueno, sí. No digo, más en 2024 que en el 25 estaba rodeado de Edwards. Luego mira los entrenadores que les han dado, es lo que hemos comentado.
un ir y venir sin ningún tipo de sentido, pero es que incluso en los despachos, en cuanto a general managers, coño, Kevin McHale creo que tienes argumentos para decir que igual está en el top 5 pero es general manager de... Es increíble. de la Antes historia, hablábamos ¿no? de Isia Thomas, lo de Kevin McHale es increíble, ¿eh? No, espera, Sí. Danny Ainge, espera, toma este jugador que me sobra un poco. Sí, dame 5 jugadores, aunque cobren el mínimo, simplemente por decir que ha hecho el mayor traspaso de la historia que lo fue. Luego dices, pero es que sigues subiendo y te vas incluso a los propietarios y dices, pero por favor, que es que incluso ahora hemos visto como a Towns que lo mueves y puedes argumentarlo desde un punto de vista deportivo por qué lo mueves, no es un movimiento deportivo, es un movimiento económico. Tú no quieres encontrarte el año que viene y decir, tengo que pagar 2 máximos a Anthony Edwards y a Anthony Towns. Es decir, ¿puede alguien por favor poner un poco de cabeza aquí? Che, es que casi prefiero ser los Suns y hacer dispendios como el de este año y el anterior de Booker, Durant y Y Bill que no hacer nada. Que decir, bueno, yo lo que no quiero es gastar. Dices, ¿para qué tienes una franquicia en la NBA? es que es increíble. Y quiero hablar también de Tim Connelly, que es el gran hacedor de este equipo. Y que me sirve también para reafirmar una idea que yo tengo y que defendí en su momento de que los Utah Jazz lo que tenían que haber hecho era mantener a Rudy Gobert y desprenderse lo antes posible de Donovan Mitchell. Por la simple razón de que tú un base o un escolta en la NBA actual puedes encontrar a alguien que pueda ser más o menos igual que Donovan Mitchell, pero es prácticamente imposible que puedas conseguir a alguien como Rudy Gobert en la NBA actual. Un pivot defensivo que te puede elevar el nivel del equipo hasta esas cotas. Luego los chistes que queramos con Rudy Gobert. Pero, dadas las circunstancias, me pareció un buen traspaso, me sigue pareciendo una buena operación, porque lo que hablamos, ¿qué es el éxito para los Timberwolves? Para mí el éxito para los Timberwolves es llegar todos los años seguidos a playoffs. No llegar al anillo, es estar en playoffs. Comprando tu idea, en el sentido de que si Donovan Mitchell y Rudy Gobert están en el primer escalón de sus posiciones, que creo que es algo innegable, entiendo que es mucho más útil lo que encuentras en el segundo escalón de escoltas que en el segundo escalón de interiores. Es que Te lo pasar de compro. Rudy Gobert a el siguiente nivel es un Busevich, es un el Brook López actual, es un salto muy bestia. Sí, sí, entiendo, esa parte la compro y entiendo esa perspectiva. 5 primeras rondas por Rudy Gobert es excesivo. Claro, pero es que ten en cuenta que estamos hablando de Minnesota Timberwolves, un mercado que no tiene nada que ofrecer. Son 5, Vale, pero si vas a estar en... esta es la lógica de siempre no sé si es de Stephen A. Smith o es de Bill Simmons. Si tú vas a estar en playoffs, ¿de qué narices te sirven las primeras rondas? Sí, y que es el activo que más rápido se degrada antes que un coche eléctrico, porque dices, en el momento que vale mucho cuando es una ronda, pero vale muy poco cuando le pones nombres y apellidos. Estamos de acuerdo. Son 5 jugadores Bueno, que pero te salgan. por el camino ya han consumido 3. Sí, sí, sí. No, y de nuevo, No. ya han hecho el final de conferencia, Sí, que es 3. el mayor éxito de su historia. Sí, en el vacío es un traspasazo. Y esto lo puedo debatir con quien quiera. Pero son 5 por Vale. Rudy Gobert. Sí, no, que entiendo el número y el número es bastante imponente, pero por el camino, yo insisto, ya has recuperado alguna que otra cosa, además moviendo a Karl Anthony Towns, y puedes seguir consiguiendo activos de otra manera. Y yo tenía mis Y dudas espera, porque estoy equivocado. ¿Iba Markkanen en ese traspaso? No, Markkanen iba a Vale. Walker Kessler. Vale. Bueno. es Claro, que- bueno, pero Walker Kessler parecía que sí y al final mira cómo se está quedando, en casi nada. Bueno, está donde está el hombre también. Claro, esa es también una cuestión. Ya veremos si le renovan el contrato, que esa es otra cuestión importante. Pero bueno, a lo que voy. Yo tenía mis dudas con Tim Connelly en su momento. Me parecía que había dado palos de ciego en los Nuggets sin mucho sentido, al igual que Karnisovas en su momento. Fichaban muchos jugadores a través del draft para luego traspasarlos por 4 perras. Daban salida a jugadores como me acuerdo de Jeremy Grant, que tenían muy buena pinta y que encajaban muy bien en el sistema. Se los quitan. Malik Beasley, que era un jugador que funcionaba muy bien ahí. Apuestan luego por cosas como Will Barton, que me parece un jugador que debería estar dando gracias todos los santos días por haber jugado con Nikola Jokic y los contratos que ha robado. Pero yo tenía mis dudas de que pudiera hacerlo y que fuese un buen general manager. Y por ahora, al menos los resultados le están refrendando. Y he de decir que estos Timberwolves, siempre tengo la sensación con ellos de que están a una mala contestación de un jugador de liarse a golpes entre ellos. Sí. A ver. Es que es complicado. Porque tú miras, por ejemplo, las trayectorias
Y Utah era el espejo para mí en el que mirarse para estos Minnesota, tanto por mercado y demás. Y ves que Utah supo mantenerse donde tenía que mantenerse durante 25, 30 años prácticamente. Y ahora ves como que se han cambiado un poco las tornas. Y que es Minnesota quien lo está haciendo bien. Y dices, es innegable que están, de nuevo, que las cosas que han hecho tienen un sentido y que lo que están haciendo es vivir una época dorada para ellos, de nuevo, de una franquicia que se crea en el 89 y que en el 94 ya estaban hablando de moverla a Nueva York, porque dices, chicos, esto no está funcionando. Y te pones a compararlo con la gente que hay que compararlo, es decir, con los Indiana, con los Utah, con los Sacramento, con los Charlotte, y dices, joder, es quitando el caso de Indiana, que es un éxito sostenido, lo están haciendo francamente bien. Y les damos muchos palos porque dices, vale, no han conseguido nunca unas finales, no han conseguido el anillo, que el resto de equipos han estado más o menos cerca. Pero para lo que es Minnesota, los últimos 5 años, lo que dices tú de General Manager, es un trabajazo. Puedes no estar de acuerdo, como es mi caso, con 5 rondas por Gobert. Puedes no estar de acuerdo con el hecho de decir, voy a mover a Towns porque no le quiero pagar el máximo, que sobre todo no es un mal traspaso per se, es mal traspaso en cuanto a timing. Porque alcanzas una cima y la sensación es de que te lo estás cargando. Pero luego se ha demostrado que es un buen movimiento. O por lo menos que encaja. Y sobre todo que lo comparas con, no tengo que comparar lo que es con Dallas, y yo no veo a Minnesota traspasando a Anthony Edwards. Porque esto me lo comenta mucho Adri Beloki, que es un colega de Twitter de Minnesota, y dice, no De puedes, los no puedo Timberwolves. explicarte lo que es para un aficionado de los Minnesota Timberwolves un jugador como Anthony Edwards. Porque llegas de años, es decir, tengo estrellas que si sí que si no, siempre... Tienes Claro. estrellas sin sangre. Zach LaVine, Andrew Wiggins, Y claro, Karl y es Anthony una Towns. franquicia que el 90% de los que están ahí es por Garnett, que es completamente lo opuesto a lo que viene después, a los Love, a los Wiggins, a los Jefferson. Tienes todo, y de repente te llega un chaval que es igual de imbécil que el Garnett cuando abre la boca, con ese mismo espíritu, de decir, a mí me la pela absolutamente todo, yo voy contra todos, y tienes muchas cosas, se conjugan en él muchas cosas, se conjuga el ser competitivos, el tener un líder carismático, el tener un aspirante a mejor jugador de la liga, porque es innegable que Edwards va a estar en conversación para el MVP durante los siguientes 7 años. Y lo comparas con lo que han hecho sus compañeros en Dallas y dices, joder, es que es innegable que se están haciendo las cosas bien desde esa gerencia. Es innegable que los movimientos que están haciendo, aunque sean retoques aquí y allá, tienen cierto espíritu de mejorar o al menos mantener el talento aquí. Porque si mueves a Towns, ¿pero qué te ha hecho Towns? Mantienes a Gobert y a Edwards, que son los que están No. ligados al éxito del equipo, y dices, joder, sí, entiendo los movimientos, no los puedo compartir, pero dices, hay cierta vocación de hacer las cosas bien y cierta idea detrás de tener sentido lo que hacen. A mí me interesa o me genera bastante curiosidad qué es lo que pueden hacer después de que termine esta temporada, porque Julius Randle tiene una opción de jugador que asumo que va a rechazar porque se viene un verano bastante soft en términos de agencia libre. Hay poco dinero, pero yo entiendo que puede conseguir buen dinero, y si no, pues si las ve jodidas, renovará y aceptará la opción de jugador. Pero me genera bastante intriga porque tienen muchos activos que pueden utilizar, tienen muchas cosas que pueden hacer, y no haces un traspaso como el de Karl Anthony Towns, más allá de por salvar perras, si no tienes previsto otro detrás a futuro. Es decir, no que vas a mover el avispero o que vas a intentar hacer cualquier otra cosa. Por eso me genera bastantes dudas, y sí que creo que, dentro de las pocas certezas que tenemos a día de hoy en la NBA, que los Timberwolves van a seguir siendo competitivos en el próximo lustro. Luego ya sabemos que puede pasar mil cosas, play-in, playoffs, lesiones, etc. Pero yo creo y tengo esa más o menos certeza. Solo les pido una cosa, y creo que es evidente para todos, que es, por favor, traed un alero. O sea, no te hablo en plan de que consigas un Siakam o un Anunoby, que todos sabemos que son cosas fuera de mercado que puedes encontrar. Pero de nuevo, cuando Siakam y Anunoby llegan a sus respectivas franquicias, quizás Siakam algo más, sí, pero no Siakam, tienen sí. ese cartel. O sea, lo que te estoy pidiendo es, por favor, tráeme un alero que esté justo en ese escalón, que te pueda dar físico, que te pueda dar defensa. Coño, un puto Nesmith, una cosa así que en plan de corre como un loco y me mete algún triple, porque es lo que te está separando de ser no el mejor equipo de la conferencia, porque eso tiene pinta que va a ser durante muchos años Oklahoma, pero que te sitúe justo en el segundo escalón, que yo llamo el escalón de los catarros, que es, si el de arriba coge un catarro, yo soy ese equipo. O sea, que te ponga en la posición de ser los Indiana, los Miami Heat de la vida. Es decir, como al de arriba le pase algo,
soy yo el rival a batir. Y yo creo que lo único que le separa a Minnesota de esa posición es un alero apañadito. Yo estoy pensando en Trey Murphy, por ejemplo. Sí, sí. Que esa es la siguiente categoría. Y que no cometan la cagada dicha por el nombre, que lo estoy viendo, que el nombre es Austin Reeves, irte por este chaval, o el perfil Austin Reeves, Tyler Herro salvando las distancias, que es, tiene nombre, tiro y juega bonito y me llama la atención. No necesitas a alguien que juegue bonito, Minnesota, necesitas a un tío que juega como con un arao enganchado a sus espaldas, que nada de lo que hace es estético, pero todo lo que hace es efectivo. Alguien que destroce juego, que corra mucho y que de vez en cuando meta un triple, aunque sea de casualidad, por favor. Jalen Johnson de los Hawks. Bueno, Exacto. Javi, una semanica más. Aquí hemos echado en el episodio número 57. Estamos ya acercándonos al cierre de la temporada en Esto no es un podcast NBA. Nos acercamos ya también a las finales de la IDEM y ya va siendo hora de ir centrando ya en lo importante, hipotéticamente entre los Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder, que habrá que analizar en profundidad qué significa esa eliminatoria. Me tira un triple porque asumo que se van a cerrar así las series y los Knicks no van a remontar un 3-1. Así que bueno, Javi, muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Muchas gracias a ti y un saludo a todos.